Durante décadas, la historia de la industrialización moderna se ha contado como una secuencia casi natural de avances técnicos que llevaron al mundo desde la producción artesanal hacia la fábrica mecanizada. En este relato, la máquina de vapor aparece como el motor simbólico de un cambio inevitable, una tecnología que, al aplicarse a distintos procesos productivos, habría liberado a la sociedad de las limitaciones del trabajo manual y de la dependencia de la fuerza humana o animal. Dentro de esta narrativa, los aserraderos de vapor ocupan un lugar discreto, casi anecdótico. Se los menciona como una de tantas aplicaciones prácticas de la energía industrial, una mejora en la eficiencia del corte de la madera, un paso lógico en el camino hacia la construcción masiva de infraestructuras modernas. En los manuales escolares y en muchos libros de divulgación, la madera aparece como un recurso abundante que la industria simplemente aprendió a procesar mejor. Antes, se nos dice, los troncos se cortaban lentamente con sierras manuales, en pequeños talleres o aserraderos movidos por agua. Con la llegada del vapor, el proceso se aceleró, los costes bajaron y la producción se multiplicó. Este aumento de la oferta de madera habría permitido construir más rápido, más barato y en mayor escala. Puentes, vías férreas, barcos, viviendas, fábricas. Todo ello se integra en un relato más amplio de progreso, donde cada innovación técnica se presenta como una respuesta eficiente a una necesidad evidente. Desde esta perspectiva, el aserradero de vapor no es un actor principal, sino un engranaje más dentro de una maquinaria histórica mayor. La transformación del paisaje urbano, la expansión de las redes ferroviarias, la construcción de ciudades industriales y la explotación intensiva de los bosques aparecen como consecuencias casi automáticas de un avance tecnológico que se asume neutral. La historia se cuenta como si la técnica avanzara por sí misma, impulsada por la lógica interna del progreso, y la sociedad simplemente se adaptara a sus beneficios. En este marco, el surgimiento del mundo moderno se asocia a una suma de inventos: la máquina de vapor, el telar mecánico, la fundición de hierro a gran escala, el ferrocarril. Cada elemento tiene su lugar en una línea temporal clara y ordenada. El aserradero de vapor queda reducido a una nota al pie, un ejemplo más de cómo la industrialización mejoró procesos existentes. Rara vez se detiene la narración en las implicaciones concretas de esta tecnología para la organización del trabajo, para la explotación de los recursos naturales o para la configuración material de las ciudades y los territorios. Así, el relato dominante nos ofrece una imagen coherente. El mundo moderno nace de la combinación entre ingenio técnico y necesidad económica. La madera, como materia prima esencial, entra en este proceso como un recurso que la industria aprende a dominar con mayor eficacia, y el aserradero de vapor aparece como un símbolo menor de ese dominio, una pieza más en el engranaje del progreso industrial. Sin embargo, esta forma de contar la historia deja en segundo plano una pregunta que rara vez se formula de manera explícita. ¿Hasta qué punto este cambio fue simplemente una mejora técnica? ¿Y hasta qué punto redefinió de manera más profunda la relación entre industria, territorio y poder? Cuando se observa con algo más de detenimiento el proceso de industrialización de la madera, el relato lineal del progreso empieza a mostrar zonas menos claras. La introducción del aserradero de vapor no fue simplemente una mejora de velocidad o de eficiencia respecto a los sistemas anteriores.
Supuso un cambio en la escala, en la localización y en el control del proceso productivo. Los aserraderos movidos por agua estaban condicionados por ríos, corrientes y estaciones. Su capacidad era limitada por el entorno físico. El vapor, en cambio, permitió instalar centros de corte de madera allí donde resultaba más conveniente desde un punto de vista económico o logístico, no necesariamente donde la naturaleza lo permitía. Esto alteró la geografía de la producción de un modo que rara vez se problematiza en los relatos más difundidos. También cambió la relación entre el bosque y el lugar de transformación del recurso. En muchos casos, la madera empezó a ser transportada a grandes distancias hacia complejos industriales centralizados, en lugar de procesarse cerca del punto de tala. Esto implicó nuevas redes de transporte, nuevas dependencias energéticas y una reorganización del territorio que no siempre aparece reflejada en las síntesis históricas más conocidas. La pregunta es, ¿por qué esta reconfiguración, que tuvo efectos duraderos sobre paisajes enteros, se suele describir como un detalle técnico y no como un cambio estructural en la forma de explotar el espacio? Otro elemento que introduce fricción en el relato habitual es el impacto social del aserradero de vapor sobre las formas de trabajo tradicionales. La mecanización del corte de madera desplazó a oficios que durante generaciones habían organizado su actividad en torno a ritmos locales, ciclos estacionales y estructuras comunitarias. En los textos más simplificados, este desplazamiento se presenta como una transición casi natural. Los trabajadores se adaptan a la fábrica, los antiguos talleres desaparecen y el empleo industrial absorbe la mano de obra disponible. Sin embargo, los conflictos laborales, las resistencias locales y las tensiones entre producción centralizada y economías regionales rara vez ocupan un lugar central en la narrativa general de la industrialización de la madera. A esto se suma una cuestión de escala ambiental que, durante mucho tiempo, quedó fuera del foco principal. El aumento radical de la capacidad de procesamiento de los aserraderos de vapor incentivó ritmos de tala que no tenían precedentes en muchas regiones. La explotación forestal pasó de responder a demandas locales o regionales a integrarse en circuitos comerciales mucho más amplios. El bosque dejó de ser solo un entorno próximo y se convirtió en una reserva estratégica de materia prima para proyectos de infraestructura, expansión urbana y construcción industrial. Esta transición suele describirse como una consecuencia inevitable del crecimiento económico, pero rara vez se examina cómo se justificó cultural y políticamente esta aceleración de la extracción. Incluso en términos técnicos, el aserradero de vapor no fue una solución universal ni inmediatamente dominante. Durante décadas coexistieron sistemas hidráulicos, manuales y de vapor, con rendimientos, costes y efectos sociales distintos según la región. La imagen de una sustitución limpia y rápida simplifica una realidad mucho más fragmentada, donde las decisiones tecnológicas estuvieron mediadas por intereses empresariales, marcos legales, disponibilidad de capital y contextos políticos específicos. La historia, al condensar este proceso en una narrativa de avance inevitable, deja sin explorar por qué ciertas opciones se impusieron sobre otras en determinados momentos y lugares. Todo esto no invalida la idea de que la mecanización
transformó profundamente la producción de madera. Lo que introduce es una serie de preguntas que rara vez se desarrollan en profundidad. ¿Por qué el relato dominante reduce estos cambios a un episodio técnico dentro de una historia mayor del progreso industrial? ¿Por qué las consecuencias territoriales, sociales y ambientales del aserradero de vapor aparecen tan diluidas en comparación con su importancia material real en la construcción del mundo moderno? Una de las simplificaciones más persistentes en la forma de contar la historia de la industrialización de la madera es la idea de que la transición hacia el aserradero de vapor fue rápida, homogénea y ampliamente aceptada. En muchas narrativas divulgativas, el cambio tecnológico aparece como una sustitución casi inmediata. La herramienta más eficiente desplaza a la anterior y el sistema productivo se reorganiza en torno a la nueva lógica industrial. Sin embargo, cuando se comparan estudios regionales, informes técnicos de la época y testimonios indirectos de conflictos laborales, el panorama resulta mucho menos uniforme. En algunas regiones, los aserraderos de vapor tardaron décadas en imponerse. En otras, su implantación fue parcial o coexistió de manera prolongada con sistemas hidráulicos y manuales. La historia condensada en una línea de progreso continuo borra estas diferencias y presenta una experiencia que no fue compartida de la misma manera por todos los territorios. Otro error recurrente es atribuir a la tecnología en sí misma un papel causal casi exclusivo en la transformación social. Se repite la idea de que la máquina de vapor trajo el mundo moderno, como si los dispositivos técnicos actuaran de forma autónoma, al margen de las relaciones de poder, del acceso desigual al capital o de las decisiones políticas que condicionaron su adopción. En el caso del aserradero de vapor, esta lectura oculta el hecho de que su expansión dependió de inversiones significativas, de marcos legales favorables a la concentración industrial y de redes de transporte que en muchos casos fueron impulsadas o subvencionadas por los estados. Presentar el cambio como una consecuencia directa de la superioridad técnica del vapor simplifica la complejidad de los procesos que permitieron que esta tecnología se volviera dominante en determinados contextos. También se ha tendido a exagerar el carácter democratizador de la mecanización. En algunos relatos, el aumento de la producción de madera se vincula de manera directa con una mejora general de las condiciones de vida, viviendas más accesibles, infraestructuras más extensas, crecimiento económico, sin negar que la disponibilidad de materiales tuvo efectos reales en la expansión urbana e industrial. Esta asociación suele pasar por alto la distribución desigual de los beneficios. La concentración de aserraderos de vapor en manos de grandes empresas no solo modificó los precios y los flujos de materia prima, sino que también reconfiguró quién tenía capacidad de decidir sobre el uso de los recursos forestales. La simplificación narrativa convierte un proceso de redistribución de poder económico en una historia de beneficio colectivo difuso. En el terreno de las omisiones, destaca la escasa atención prestada a las formas de conocimiento local que fueron desplazadas o deslegitimadas con la industrialización del corte de madera. Técnicas de gestión forestal desarrolladas durante generaciones, adaptadas a ecosistemas específicos, quedaron subordinadas a modelos de explotación orientados al volumen y a la rentabilidad a corto plazo. En la historiografía más generalista, estas prácticas apenas aparecen, y cuando lo hacen,
suelen presentarse como primitivas o ineficientes, sin analizar los criterios desde los que se construyó esa valoración. De este modo, se naturaliza la idea de que sólo el enfoque industrial podía considerarse racional en el contexto del crecimiento económico moderno. Existe además una tendencia a exagerar la inevitabilidad del modelo que terminó imponiéndose. La coexistencia prolongada de distintos sistemas de aserrado sugiere que hubo alternativas técnicas y organizativas que, en determinados momentos, resultaron viables. Sin embargo, estas opciones rara vez se exploran como caminos históricos que pudieron haberse desarrollado de otra manera. La narrativa dominante selecciona retrospectivamente el resultado final y lo proyecta hacia atrás como si hubiera sido el único desenlace posible. Esto no solo simplifica el pasado, sino que refuerza una forma de entender la historia en la que las decisiones concretas, los conflictos y las negociaciones quedan diluidos en una lógica abstracta de progreso. Finalmente, la exageración del papel simbólico del aserradero de vapor como emblema del avance industrial ha contribuido a ocultar sus efectos más específicos y menos visibles. Convertido en un icono más de la era del vapor, se le asocia a una modernidad genérica, mientras que sus impactos concretos sobre territorios forestales concretos, comunidades locales y estructuras de propiedad quedan relegados a estudios especializados. La divulgación tiende a generalizar lo que fue profundamente situado y en ese proceso pierde de vista las tensiones y ambigüedades que acompañaron la transformación de la madera en un recurso industrial a gran escala. Plantear quién se benefició del relato dominante sobre el aserradero de vapor no implica asumir una conspiración ni una intención coordinada de ocultamiento. En muchos casos, las narrativas históricas se consolidan porque encajan bien con intereses ya existentes, con marcos ideológicos dominantes o con necesidades políticas concretas. La presentación de la industrialización de la madera como un episodio técnico dentro de una marcha general del progreso favoreció, ante todo, a quienes podían situarse como agentes legítimos de ese progreso. Estados en proceso de modernización, élites económicas vinculadas a la industria y actores que se beneficiaron de la expansión de infraestructuras. Para los estados del siglo XIX, la expansión de la capacidad productiva asociada al vapor se integró con proyectos más amplios de construcción nacional. La madera procesada a gran escala fue un insumo clave para ferrocarriles, puertos, cuarteles, edificios administrativos y nuevas ciudades industriales. En este contexto, el aserradero de vapor no solo era una herramienta económica, sino también un elemento que facilitaba la materialización física del Estado moderno. La narrativa que lo presenta como un simple avance técnico encajaba con una visión del desarrollo nacional como un proceso lineal y necesario, en el que la expansión de la capacidad industrial se confundía con el fortalecimiento de la soberanía y del orden territorial. Las empresas que concentraron la producción de madera a gran escala también encontraron en este relato una legitimación indirecta de su posición. Al asociar la mecanización con la idea de eficiencia y progreso, se normalizó la concentración de capital y de control sobre los recursos forestales. La historia contada en términos de innovación tecnológica ayudó a desplazar el foco desde las relaciones de propiedad y las dinámicas de explotación
hacia la supuesta neutralidad de la técnica. En este marco, las disputas por el acceso a los bosques, las expropiaciones de tierras comunales o la reconfiguración de derechos tradicionales sobre el uso del territorio quedaron diluidas en una narrativa que celebraba la modernización productiva sin interrogar sus condiciones sociales. También se beneficiaron de este encuadre ciertos discursos políticos que necesitaban presentar la industrialización como un proceso inherentemente positivo. En contextos de rápida urbanización y de profundas transformaciones sociales, la referencia al progreso técnico funcionó como una forma de estabilizar el relato colectivo. La mecanización del corte de madera, integrada en una historia más amplia de avance inevitable, permitía justificar los costes sociales y ambientales como sacrificios temporales en nombre de un futuro más próspero. La pregunta por quién asumía esos costes y quién recogía los beneficios quedaba relegada a un segundo plano. Incluso en el ámbito del conocimiento, la forma de contar esta historia tuvo efectos distributivos. Las disciplinas técnicas y económicas que estudiaban la eficiencia de los procesos productivos ganaron centralidad, mientras que los saberes locales, las prácticas comunitarias de gestión forestal y las perspectivas críticas sobre el uso del territorio quedaron marginadas. La historia que privilegia la innovación técnica refuerza la autoridad de quienes hablan desde posiciones institucionales o académicas alineadas con los modelos industriales dominantes. No se trata de una exclusión deliberada, sino de una jerarquización de lo que se considera conocimiento relevante dentro del marco de la modernización. De este modo, el relato del aserradero de vapor como pieza menor en la maquinaria del progreso industrial no solo describe un pasado, sino que contribuye a normalizar una forma específica de entender las relaciones entre tecnología, poder y territorio. Al presentar la transformación de la madera en un recurso industrial como un episodio técnico casi inevitable, se reduce la visibilidad de las decisiones políticas, de los conflictos de intereses y de las alternativas que quedaron fuera del camino principal. La historia, en este caso, no oculta tanto los hechos como las condiciones bajo las cuales ciertos hechos adquirieron el estatuto de lo normal y lo necesario. Cuando se revisan documentos de la época, informes técnicos, correspondencia administrativa y estudios académicos posteriores que no forman parte del relato más difundido, emerge una imagen menos homogénea del papel del aserradero de vapor en la construcción del mundo moderno. Estos materiales no contradicen frontalmente la idea de que la mecanización transformó la producción de madera, pero sí sugieren que esa transformación estuvo atravesada por tensiones, límites y decisiones contingentes que rara vez se integran en la narrativa principal. Los informes de ingenieros y funcionarios del siglo XIX, por ejemplo, muestran que la instalación de aserraderos de vapor fue percibida en muchos casos como una apuesta de riesgo. La inversión inicial era elevada, el suministro estable de combustible no siempre estaba garantizado, y la rentabilidad dependía de redes de transporte que aún estaban en proceso de consolidación. En varios contextos, la adopción del vapor no respondió a una lógica puramente técnica, sino a expectativas de posicionamiento económico futuro. Es decir, se invirtió en esta tecnología no solo porque fuera más eficiente en el presente, sino porque prometía situar a determinadas regiones o empresas
en una posición ventajosa dentro de mercados que se estaban formando. Las fuentes locales también apuntan a resistencias que no encajan fácilmente en el relato de una modernización aceptada sin fricciones. Actas municipales, quejas de comunidades afectadas por la expansión de la tala y registros de conflictos laborales sugieren que el aserradero de vapor fue en muchos lugares un elemento disruptivo. No solo alteró el ritmo de extracción de madera, sino que modificó la relación entre las poblaciones y su entorno forestal. La pérdida de acceso a recursos comunales, la transformación de paisajes que habían estructurado prácticas económicas y culturales durante generaciones, y la reorientación del trabajo hacia centros industriales centralizados aparecen como procesos documentados, aunque poco citados en las síntesis más generales. En la literatura académica más especializada se encuentran análisis que cuestionan la supuesta neutralidad del cambio tecnológico. Algunos estudios comparativos señalan que regiones con estructuras de propiedad forestal distintas adoptaron modelos de mecanización diferentes, con consecuencias también distintas en términos de concentración económica y degradación ambiental. Esto sugiere que el aserradero de vapor no fue simplemente una mejor herramienta, sino una tecnología que se integró de manera selectiva en contextos sociales y políticos concretos. La técnica, en este sentido, no se impuso por una lógica interna universal, sino que fue moldeada por marcos legales, por intereses empresariales y por prioridades estatales. También hay indicios en registros menos citados de debates contemporáneos sobre los límites de la explotación forestal. Aunque el discurso ambiental moderno no estaba formulado en los términos actuales, existen referencias a preocupaciones por la rapidez de la tala, por la pérdida de cobertura boscosa en determinadas regiones y por las consecuencias a largo plazo para la disponibilidad de madera. Estos fragmentos de preocupación no suelen integrarse en la historia general de la industrialización, que tiende a presentar el uso intensivo del bosque como un paso necesario hacia el desarrollo. Sin embargo, el hecho de que estas inquietudes aparezcan en documentos de la época sugiere que la aceleración de la extracción no fue percibida de manera unívocamente positiva por todos los actores involucrados. Todo esto apunta a una idea que rara vez se formula de manera explícita en los relatos más populares: la centralidad del aserradero de vapor en la configuración material del mundo moderno estuvo acompañada de debates, resistencias y evaluaciones críticas que quedaron en los márgenes del relato dominante. Los documentos no ofrecen una versión alternativa cerrada, ni un contrarrelato coherente. Lo que sugieren es que la historia fue más abierta, más conflictiva y más contingente de lo que la narrativa simplificada del progreso técnico suele admitir. Estas capas de complejidad siempre estuvieron disponibles para quien quisiera mirarlas, pero rara vez se incorporaron al marco principal con el que se ha explicado la transformación industrial de la madera. Cuando se retira el marco narrativo que presenta al aserradero de vapor como un simple engranaje técnico dentro de una historia lineal de progreso, lo que queda no es una verdad alternativa clara ni un nuevo relato cerrado. Lo que queda es un conjunto de procesos menos ordenados, atravesados por decisiones concretas, por intereses situados y por efectos que no encajan fácilmente en una lectura optimista del pasado industrial.
La mecanización del corte de madera aparece entonces no solo como una mejora productiva, sino como un punto de inflexión en la relación entre industria y territorio. La posibilidad de procesar grandes volúmenes de madera de forma concentrada contribuyó a reconfigurar espacios enteros, a desplazar centros de actividad económica y a alterar equilibrios locales que habían estructurado formas de vida durante generaciones. Sin el relato que normaliza estos cambios como etapas necesarias del desarrollo, se hace más visible que no todas las transformaciones fueron inevitables ni igualmente distribuidas en sus consecuencias. También queda en evidencia la fragilidad de algunas certezas con las que se ha contado la historia del mundo moderno. La idea de que la tecnología actúa como motor neutral del progreso pierde fuerza cuando se observan los marcos legales, las relaciones de propiedad y las prioridades políticas que condicionaron la adopción del aserradero de vapor. Lo que parecía una simple mejora técnica se revela como un nodo dentro de una red más amplia de decisiones sobre qué territorios se explotan, qué formas de trabajo se privilegian y qué saberes se consideran legítimos. Al mismo tiempo, no todo queda en suspenso. Es posible reconocer que la industrialización de la madera facilitó la construcción material de infraestructuras que definieron la modernidad. Ciudades, redes de transporte, edificios industriales. Pero reconocer ese papel no obliga a aceptar sin matices la narrativa que presenta este proceso como un avance homogéneo y beneficioso para todos. Lo que queda al retirar el relato simplificado es la constatación de que los efectos de esta transformación fueron desiguales, que los costes ambientales y sociales se distribuyeron de manera asimétrica y que muchas de las tensiones asociadas a esa etapa siguen resonando en la forma en que hoy se gestionan los recursos naturales. En este punto, la historia deja de funcionar como un catálogo de innovaciones técnicas y pasa a mostrarse como un campo de decisiones históricas cuyos resultados no estaban predeterminados. La ausencia de un relato cerrado no es un vacío que deba llenarse con una nueva versión totalizante, sino un espacio de interrogación. Si la historia del aserradero de vapor puede leerse como algo más que un capítulo menor del progreso industrial, es porque revela hasta qué punto nuestras formas de contar el pasado tienden a naturalizar relaciones entre tecnología, poder y territorio que podrían pensarse de otro modo. Y al observar este caso concreto, la pregunta que queda abierta no se limita a la industrialización de la madera ni al siglo XIX. Si esta historia fue aceptada durante tanto tiempo en una versión incompleta, ¿cuántas más seguimos repitiendo sin revisarlas?